El discípulo, esta es la parte negativa, va a recibir dos oposiciones bien claras, pero bien claras, bien distinguibles. Una oposición es directamente del diablo. Al diablo no le gustan los discípulos. ¿Vieron cuando había unos judíos exorcistas que en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, que querían, dice, expulsaban a los demonios diciéndole, a Jesús quien Pablo predica, te expulsa. Y los demonios se fueron contra ellos y los maltrataron, los desnudaron y los golpearon. Pero fíjense lo que dice el demonio. A Jesús, a quien Pablo predica. O sea, a Pablo lo reconocen. Los demonios reconocen perfectamente a los discípulos. No se preocupe por ser perseguido por la oposición, porque la oposición va a estar ahí. El momento en que vos plantaste la bandera en tu corazón y dijiste, yo quiero seguir a Jesús, yo soy de Jesús, yo pertenezco a Jesús, en ese momento te convertiste en enemigo de Satanás. No hay términos medios, no hay grises, no hay, a no ser que vos lo vuelvas gris. A no ser que vos digas, y si ya sacaste un pie del reino de Dios y lo pusiste un pie en el reino de las tinieblas y un pie en el reino de Dios, ya pertenece al reino de las tinieblas. Porque Dios es un Dios celoso que te quiere todo para Él. Pero una oposición clara que van a tener siempre los discípulos es la oposición del diablo, en todas sus maneras. Hay una palabra y el diablo puede hacer lo que se le da la gana, no puede hacer lo que se le da la gana. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Cuando se le abre a uno le abre la puerta y se le abre la puerta a todos los demás. Y fíjense lo que dice, Satanás ha pedido permiso. Satanás no obra independientemente, él va a hacer. ¿Y para qué lo utiliza el Señor? Ha pedido para cribarte como el trigo. Dicen que la criba es para que se limpie, para que quede lo mejor y la basura a la basura. Encima le hace un servicio. Lo que pasa es que nosotros pensamos que nos están masacrando. Le hace un servicio al Señor en favor de los discípulos. Se criba, sale toda la basura, y ese oro refinado que son los discípulos del Señor, empiezan a dar un fruto mucho más abundante. Después de cada operación de oposición del maligno a un discípulo, hay una obra grandísima porque el discípulo queda más refinado. Se le ha sacado algunas escorias que tenía, alguna mugre que tenía, alguna basura que tenía pegada, se le ha sacado por ese zarandeo. A nadie le gusta el zarandeo, porque en realidad no es agradable. Pero no hay otra manera de purificar este oro que Dios está derramando en nuestros corazones. La otra oposición es nuestra propia carne. El pensar que nuestra carne ha sido completamente sanada, completamente liberada, nuestra carne es traidora. Es traidora y aunque nosotros no lo reconozcamos, somos envidiosos, no tenemos todo el amor que quisiéramos tener, somos juzgadores, somos lo que cada uno tiene su tendencia viciada. Entonces, ese pecado interior le presta oposición al Espíritu Santo. Ese pecado se encuentra en el alma del discípulo. Pero como el discípulo se abre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo toca el corazón del discípulo y lo sana. ¿Y cómo lo sana? Solamente por medio de el Señor está sanando una herida de la infancia.
Si tuviera que trabajar así, el Señor no le llevaría 3 años trabajar con un discípulo. Le llevaría 300 años trabajar con un discípulo. Entonces, ¿cuándo el 99% de las sanaciones de un discípulo se dan de manera pasiva? Como es lo que dice San Juan de la Cruz. El discípulo abre su espíritu al Espíritu Santo y el Señor viene y nos muestra algo para que creamos un poquito más, pero todo el resto lo hace, va acomodando las fichas, va acomodando nuestro interior. Nos vamos, ¿y cómo lo podemos saber nosotros? Y porque decimos, che, yo me siento mejor, me siento más armado, me siento con otro pensamiento, mi alma está diferente. Lo que pensaba antes de una cosa, ahora lo pienso de otra manera, y es porque Dios va acomodando y sanando todo eso. Muchas veces hay personas que vienen a los retiros, por eso están los retiros abiertos. El retiro abierto, sí, el Señor opera para que vos tengas fe. Opera para una sanación, una liberación, para que vos empieces a creer, para que empieces a creer en serio. Pero si no te volvés discípulo del Señor, no va a haber un cambio. Vieron que siempre le pedimos a la gente, lo que hay que cambiar es el corazón. El corazón no se cambia de otra manera, sino es bajo la apertura de toda nuestra alma al Espíritu Santo. Entonces, una persona puede venir a un retiro y dice, el Señor me mostró y lo hice perdonar a mi papá. Y lo perdoné a mi papá y me siento muy bien. Y viene al otro retiro y de nuevo tiene ese rencor con su papá. Sacar toda la basura de esa historia personal de vida corresponde a eso, a estar abierto permanentemente. ¿Y cómo se está abierto permanentemente? Siendo fiel al Señor. Eucaristía dominical, Eucaristía de precepto, la confesión sacramental cuando sea necesaria. No agarrar y secuestrar al cura para que tenerlo de confesor por hora, sino que realmente estaba leyendo el ritual del exorcismo que utilizan los exorcistas cuando hacen los exorcismos. Fíjense que empieza diciendo, el sacerdote, porque tiene que ser un sacerdote delegado por el obispo para hacer el ritual que hace el oficio, el sacramental con el que se hace el exorcismo. Y dice, el sacerdote confesado o arrepentido debidamente. Y digo, qué sabia la iglesia, porque el sacerdote puede en ese momento no tener quien lo confiese. Entonces, ¿qué va a dejar de hacer el exorcismo? Porque él está impedido de ir a confesarse. No, dice arrepentido debidamente. ¿Cuándo somos perdonados? En el momento que nos arrepentimos, no en el momento que vamos al sacramento. Porque vos podés ir al sacramento a hacer una lección de catequesis y decir, bueno, a mí me dijeron que hay que confesarse, voy y me confieso, pero no estoy arrepentido. No hay pena, no me dolió. Si lo que sé que es malo, entonces me voy a confesar. Pero yo no estoy arrepentido. Yo no tengo pena, por eso la penitencia viene de eso. De que realmente diga, Señor, realmente metí la pata, te ofendí a vos y ofendí a mis hermanos. Con lo que hice, te ofendí a vos y ofendí a mis hermanos. Entonces, ahí en donde uno empieza a recibir sanaciones. Cada vez que comemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús en la Eucaristía, somos el discípulo es sanado. Cada vez que va a una oración comunitaria, es sanado. Cada vez que hace oración personal, el discípulo es sanado y va mejorando su vida. Pero si descuida su vida espiritual, se convierte para él un tour de retiros. Le gustan los retiros abiertos, le gustan las misas de sanación, le gustan las peregrinaciones y le gusta ir los momentos santos en los santuarios de la Virgen, pero va a lugares. Pero Dios quiere habitar en tu corazón. Y el discipulado y la sanación completa, el 99% de las sanaciones
se dan en contacto de fidelidad con el Señor. No se dan por contacto sobrenatural como en los retiros. Es decir, el Señor, sí, porque yo he tenido la experiencia de recibir muchas sanaciones, pero no todas las sanaciones. Si yo solamente esas sanaciones hubiera recibido, andaría rengo. Pero me siento otro, me siento transformado. La palabra de Dios dice que el que nace de Jesús, una nueva criatura es. Esa nueva criatura tiene que ser transformada completamente, tiene que pensar diferente, tiene que actuar diferente, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Pero para ser guiada por el Espíritu Santo tiene que ser sanada por el Espíritu Santo. Y no tiene por qué comunicarte todo lo que te sana, porque si no nos convertimos en unos curiosos. Creo que San Patricio dice la curiosidad que mata el alma. Por curiosidad, muchas veces nos metemos en lugares donde no tenemos que meternos. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, hacer una vida abiertos a la gracia de Dios. La palabra de Dios es el champú de la mente. Un champú de primerísima calidad que hace que dejes de pensar a tu manera y empieces a pensar a la manera de Dios. Y sí, es riquísima. San Jerónimo dice que no se pierda una miguita de la palabra de Dios porque la trata con el mismo nivel que la Eucaristía. Para él, la palabra de Dios, para San Jerónimo, que es el que recopiló el canon de la Biblia, que puso estos libros como van así puestos y nos dejó esta Biblia que hoy utilizamos. Él la trataba de esa misma manera. Cada partecita de la Biblia nos va cambiando. Entonces, cuando se introduce la palabra de Dios, como dice en Isaías 55, dice, no cae en vano la palabra de Dios. Entonces, da fruto, riega el alma. Entonces, desintegra toda la basura que puede haber. Muchas veces nos pasamos la vida combatiendo contra enemigos interiores, pensando que o va a venir de manera casi mágica el Señor a liberarnos de esa situación, o no sé qué pensamos cómo. La manera es la fidelidad. La fidelidad a Jesús, la fidelidad a la iglesia, la fidelidad a la palabra de Dios, la oración personal. Yo tuve un gran maestro de oración, tuvimos con Mariana, un gran maestro de oración que es el Padre Paco, que está en la fotito ahí, que es fundador de muchas comunidades. Y él, nosotros teníamos oración comunitaria, pero él decía, el que viene a la oración comunitaria, para él era un balde grande la oración comunitaria. Dice, el que no viene con el baldecito propio de la oración personal a la oración comunitaria, es un ladrón, decía. Porque vos venías con tu baldecito cargado, donde lo cargaba todos los días orando, todos los días rezando. Y esa comunidad al principio explotaba de gente, porque ¿sabe por qué? Porque cada uno de los que iban ahí iban con su baldecito lleno de la presencia de Dios a orar comunitariamente. Y sí, la persona que recién venía de la calle, ¿qué es lo que recibía? El quantum de amor del Señor, que era todos los baldecitos de la oración personal que traía cada uno de los de la comunidad. Y fíjense, hay una palabra que